Hoy vamos a ver una técnica que normalmente pasa un poco desapercibida o que se le da menos protagonismo dentro de las producciones, pero es una técnica o es un concepto muy importante. De hecho, sin ese concepto no existiría ningún tipo de producción. Bienvenidos, bienvenidas, cinéfilos, seriéfilos. En el día de hoy vamos a ver el sonido y los efectos especiales de sonido. ¡Comenzamos! Siguiendo con la línea de los vídeos dedicados a los efectos especiales, vamos a entrar en unos efectos especiales muy interesantes, o mejor dicho, unos efectos especiales que vienen desde otro sentido y que se interpretan desde otro sentido, que es el sentido del oído. Todos sabemos que para una producción una de las cosas más importantes es el sonido, pero muchas veces digamos que se obvia, que muchas veces pasa desapercibido, que muchas veces incluso en producciones no se atiende correctamente, y creo que es un grave error. Creo que una gran producción puede romperse o puede fastidiarse completamente por el sonido, y una producción pequeña puede igualmente ser potenciada por ese sonido. De hecho, esto es una prueba que podemos hacer en todas las películas, en todas las producciones. Si nosotros quitamos el sonido a las películas, en muchos casos películas dramáticas, vamos a interpretarlas como películas de humor o películas, digamos, de ciencia ficción o de fantasía, vamos a interpretarlas como desastrosas o como cuanto menos pintorescas, a lo que es la interpretación solo desde el punto de vista visual. Antes de que nos metamos en materia a definir todas estas cosas y a comentar todas estas cosas dentro del sonido, os diré que en este caso no puedo poner ningún ejemplo, porque aparte de que estoy yo hablando, no se puede poner más de X segundos porque realmente sale el copyright y porque realmente, bueno, pues no tendría mucho sentido. Pero sí que vamos a poner referencias con respecto a todas las producciones que vemos en este canal, como siempre. Así que vamos a hacer ese recorrido por lo que es el sonido, por lo que sería la definición de sonido, por lo que sería un poco el departamento de sonido, por lo que serían esos efectos especiales de sonido y, por supuesto, por lo que sería la narrativa del sonido, que es muy importante. El sonido. Podemos decir que el sonido en el cine es un elemento fundamental que complementa y enriquece la experiencia visual de una película. Incluye diversos componentes como diálogos, música, efectos especiales y ambientación, los cuales comentamos a continuación. Los diálogos. Los diálogos, como todos sabemos, son conversaciones entre los personajes. Los diálogos pueden ser grabados en un set durante el rodaje, con sonido directo, o añadidos posteriormente en postproducción, con lo cual estaríamos hablando de doblaje. En este caso estaríamos hablando de rodaje, tanto sea en la lengua materna o en la lengua oficial del film, como la grabación en otras lenguas para su distribución. La música. La música incluye la banda sonora original y canciones seleccionadas para acompañar a las escenas. La música puede crear atmósfera, evocar emociones y resaltar momentos específicos de la narrativa. Los efectos de sonido. Los efectos de sonido son los sonidos añadidos para enriquecer la acción en pantalla, como pasos, puertas que se abren, disparos, etc. Estos efectos pueden ser grabados en directo en un estudio Foley o generados digitalmente. Y por último, el sonido ambiental, que se refiere a los sonidos de fondo que recrean una atmósfera específica, como el ruido del tráfico en la ciudad, el canto de los pájaros en un bosque o el murmullo de una multitud. Y estos dos últimos casos son en los que nos vamos a detener más en este vídeo, porque los diálogos al final, bueno, pues todos sabemos lo que es un diálogo, y la música, la banda sonora también sabemos lo que es y sabemos cómo se interpreta y cómo se mete. Pero la atmósfera y los efectos de sonido son, digamos, lo que nos compete, lo que nos mete directamente en lo que sería la acción, o lo que sería el acting, o lo que sería lo que es la escena en sí. Recientemente estuve viendo la de Operación Fortune, que empieza dando pasos, sonando muy fuerte, y realmente al dar paso va haciendo como un golpe rítmico que luego se convierte en una canción. Entonces eso es un efecto de sonido. Al final nosotros cuando caminamos no damos unos pasos tan fuertes, pero en lo que es las películas, lo que son las producciones, sí que se exageran. Por ejemplo, se exagera incluso lo que podría ser el sonido del vacío. De hecho, el técnico que cogió todo este sonido de vacío, que si mal no recuerdo fue en Apocalipsis Now, dijo que le fue muy complicado generar un sonido de vacío, porque el vacío no tiene sonido. Pero claro, tienes que interpretarlo de alguna manera, lo que nos lleva al siguiente punto: la narrativa del sonido. El sonido narrativo.
El diseño de sonido en el cine es una disciplina compleja que involucra la creación, manipulación y combinación de estos elementos para crear una experiencia auditiva coherente y efectiva. Los diseñadores de sonido y editores de sonido trabajan estrechamente con el director, como en todo el resto de departamentos, para asegurar que el sonido apoya la narrativa y mejore el impacto emocional de la película, creando por supuesto experiencias únicas para cada una de las producciones. El sonido en el cine se divide en tres categorías principales: el sonido diegético, que es el sonido que tiene su fuente en el mundo de la película, es decir, los personajes pueden oírlo. Un ejemplo de esto pueden ser los diálogos de los personajes o las músicas que provienen de la radio. Los sonidos no diegetivos, que son los sonidos que no tienen origen en el mundo de la película y que solo el espectador puede oírlos, como por ejemplo la música, la banda sonora, la narración en off y ese tipo de sonidos. Y por último, el sonido metadigético, que es un término poco común que se refiere al sonido que parece originarse dentro de la mente de un personaje con recuerdos, pensamientos y alucinaciones. Estos últimos se asocian a otros elementos o a otros recursos, como podrían ser el flashback, el flash forward, el in-media res, bueno, y todos estos recursos que, por cierto, por aquí te dejo un vídeo también en lo que lo explico. Y este punto también es muy interesante porque nosotros vamos creando esa narrativa para que el espectador pueda captar toda la esencia. Por ejemplo, si nosotros tenemos diálogo, obviamente digamos que la carga va a estar en esos diálogos, pero si nosotros tenemos una tensión, siempre vamos a añadirle, por ejemplo, bueno, pues un sonido de cello, un sonido de violín, un sonido de vacío, un sonido crudo, que en este caso no tendríamos un sonido, pero sí que, como he dicho antes, estaríamos inventando un vacío, estaríamos inventando un sonido de sirena de fondo, estaríamos inventando ese zumbido sordo que suena entre diálogos para crear tensiones y estaríamos creando esa narrativa. De la misma forma también podemos crear narrativa de forma atmosférica. Por ejemplo, se me ocurre ahora la película de Seven, que tenía muy buena atmósfera creadas a partir también del sonido. En la lluvia creaba un entorno de lluvia, un entorno en el que la lluvia golpeaba todos los objetos y esos objetos a la vez te estaban creando esa atmósfera, y creaba también unos silencios bastante interesantes. También me viene a la cabeza esa serie de Fargo, que es increíble a la hora de crear esas tensiones, tanto con los diálogos como con los sonidos crudos, los sonidos vacíos y con digamos esa tensión de respuesta o cadencia de respuesta en los diálogos. Todo eso son efectos de sonido. Y por supuesto, si nosotros nos vamos a lo que es el espacio, a lo que es la ciencia ficción, que es lo que más nos gusta en este canal, bueno, pues tenemos una gran cantidad de sonido. Y me diréis, es que en el espacio no hay sonido. Sí, pero efectivamente, por lo que no hay sonido, crear un sonido y crear una narrativa dentro de ese sonido es mucho más difícil y es mucho más compleja. Por ejemplo, me viene en la serie de The Expanse, que crea unos sonidos muy característicos dentro del motor. Crean esos sonidos sordos que te dejan la sensación de que no hay un sonido como tal en lo que es el espacio vacío, pero que sí hay un sonido en lo que sería esa nave o esa recubierta, ese cascarón. Incluso sí hablan en el espacio, acercan los cascos y sí hay, porque dentro de los cascos o dentro de los trajes sí hay atmósfera, hay oxígeno, y fuera no. Entonces, digamos que al juntar los trajes, por ejemplo, pues pueden hablar. Y dentro de esta narrativa, sobre todo dentro de The Expanse, hay una narrativa muy compleja dentro del sonido y obviamente dentro de otras narrativas espaciales como en Star Trek, en Star Wars, etcétera, etcétera, que consiguen, sobre todo en la actualidad, con muchos subbajos, muchos subsonidos, y que realmente nos dan esa narrativa espectacular por otra parte. La banda sonora. La banda sonora de una película todos la conocemos. Es el elemento musical que contribuye a la creación de una atmósfera, a la generación de emociones y a la narrativa de la historia. Algunas de las características principales de la banda sonora pueden ser la función narrativa, la ambientación, la emocionalidad, los motivos y el leitmotiv, la continuidad y la cohesión, el contrapunto y la yuxtaposición, la identidad y el estilo, la variedad de las fuentes, la dinámica y el volumen y la adaptabilidad. Con todas estas características seguros que nos hemos hecho una composición, pero os digo más, por ejemplo, la adaptabilidad, el leitmotiv,
Nos vamos a Fury Road. Muchas veces pongo este ejemplo, pero es que es un ejemplo perfecto. Fury Road, en el sentido narrativo del sonido, es brutal, porque tenemos sonido crudo, tenemos acción trepidante y luego la banda sonora la incluimos con un vehículo. Y eso es una adaptación, una inclusión en lo que serían esos tambores de guerra, en lo que sería esas marchas de guerra que tienen, digamos, bueno, pues obviamente todos los malos que persiguen al War Rig, etcétera, etcétera, y que crea a su vez esa atmósfera y esa tensión narrativa y le da ese contrapunto, en fin, bueno, pues prácticamente podríamos darle todas estas características y por supuesto pues crea ese leitmotiv o ese theme que todos podemos conocer. Otro punto dentro de esos leitmotiv o dentro de esos sonidos característicos podría ser el theme opening de una película, pero sobre todo de una serie. Nosotros oímos, por ejemplo, la canción de Juego de Tronos, el theme opening de Juego de Tronos y rápidamente estamos en esa atmósfera, rápidamente estamos metiéndonos en toda la atmósfera de Game of Thrones. También le pasa a The Expanse o también le pasa, por ejemplo, a Seven, que tenía una gran introducción y que ya te iba metiendo en ese scratch, ya te iba metiendo en esa mente, que bueno, era una mente muy particular, era una mente del asesino, ya te estaba metiendo dentro de esa mente del asesino. Y así podríamos ir producción por producción, recordando por ejemplo las de Star Wars, las de El bueno, el feo y el malo, las de La muerte tenía un precio, en fin, muchísimos ejemplos que nos vienen a la cabeza. Obviamente hay leitmotiv mejores, leitmotiv peores, hay themes mejores, hay sonidos mejores, hay construcción mejores, hay construcciones peores y esto es normal, pero en todas ellas, en todas las producciones, siempre es importantísimo todos estos puntos a la hora de crear no solo banda sonora, sino también lo que nos trae a este vídeo, que son los efectos especiales de sonido. Efectos especiales de sonido. Los efectos especiales de sonido en el cine son esenciales para crear una experiencia auditiva rica y envolvente que complemente la narrativa visual. Así pues, tenemos estos 5 puntos para crear unos efectos de sonidos correctos en cada una de las producciones. Debemos crear realismo y verosimilitud. Debemos enfatizar la acción y la intensidad. También, por otra parte, debemos crear ambientes y atmósferas. Por supuesto, debemos aportar información y contexto y por último crear continuidad y transiciones. Y me quedo en esta última porque hay un efecto de sonido que a mí particularmente me gusta mucho, que es el encabalgamiento de audio. Es decir, que seguimos con el audio de la escena anterior en la escena siguiente y enganchamos en la escena siguiente. Esto es un, digamos que fundido de audio más que un fundido de imagen a imagen. Una cortinilla de estrellas como aparecía en Star Wars o cualquier otra transición que podemos ver. Y tiene sentido el que nosotros tengamos una coherencia con esos efectos especiales. Tiene sentido que nosotros queramos, digamos, enfatizar cada una de las partes visuales de la película, porque al final estamos haciendo una producción audiovisual. Esto parece una tontería muy grande, pero muchas veces se nos olvida y estamos, digamos, enfocando de alguna forma a esos dos sentidos. Las películas y las producciones se enfocan sobre esos dos sentidos, se construyen sobre esos dos sentidos y la narrativa tiene que ser rica en ambos sentidos, en el de la vista y en el del oído, y por lo tanto debemos crear una narrativa consecuente para cada uno de ellos, por supuesto que se apoyen unas a otras, y en este caso pues tenemos esas atmósferas, tenemos esa creación de la ingeniería de sonido realmente, porque no solo debemos crear una narrativa visual. Por ejemplo, nos vamos otra vez a The Expanse, en esas transiciones tan grandes o en ese inicio tan grande en el que vamos creando una gran cantidad de atmósfera, una gran cantidad de sonidos y en los que vamos, digamos, creando esos sonidos, porque por ejemplo no sabemos el sonido del dron en un espacio vacío, no sabemos cómo serían los sonidos de un asteroide o de la vida en un asteroide, no sabemos cómo serían esas naves o los impulsos de esas naves. Pues todo eso vamos creándolo a raíz de lo que es la visual, como he dicho antes, y esto es simplemente para hacer un ejercicio de lo importante que es el sonido. Si nosotros le quitamos el sonido a Star Wars, nos queda una película bastante cómica, es decir, que pasa del drama, pasa de la ciencia ficción dramática a lo que sería una comedia que podría ser perfectamente, bueno, pues las comedias estas de principios de siglo, y esto por supuesto pues no es así.
Realmente cuando se rodó Star Wars, por ejemplo, por poner ese ejemplo que era más disruptivo, pues la gente no sabía cómo se iba a reaccionar, no sabían qué estaban haciendo, pero cuando se le añadió el sonido, todo cobró mucho más sentido, no solo los efectos especiales, sino también los efectos de sonido. Cuando se le añadieron todos los efectos de sonido, todo cobró sentido. De la misma forma, hay películas y hay series disruptivas y hay series que, digamos que están produciéndose hoy día, que tienen ese visionado, que tienen esa forma de crear esa narrativa. Y actualmente nos podemos ir al ejemplo de The Expanse, aunque lo estoy utilizando mucho, pero es una serie que ha creado mucha narrativa espacial, sobre todo mucha narrativa en lo que sería esa ciencia ficción dura, esa ciencia ficción que nos lleva más cerca de los límites de la realidad que de la fantasía en sí. Y también, por supuesto, pues tenemos Furiosa, también tenemos Dune, también tenemos The Creator, también tenemos muchos ejemplos que nos van dando originalidad e ingeniería dentro de lo que son los efectos de sonido, no solo en ciencia ficción, sino también en otros géneros, como por ejemplo, había mencionado antes Operación Fortune, o como podía ser cualquier otra que vosotros os imaginéis, que están siempre continuamente buscando innovaciones dentro de cada uno de los puntos y sobre todo dentro de ese sonido, porque el hecho de que nosotros pudiéramos crear, por ejemplo, la tecnología Dolby, o el hecho de que nosotros pudiéramos crear el estéreo, o el hecho de que nosotros pudiéramos crear el Dolby Surround, eso ya era un punto muy importante, porque nosotros podíamos envolver a la persona y ya envolvemos esa sensoriedad que tiene la persona dentro de lo que sería el audio y dentro de lo que sería la película. Nosotros vemos la película, pero tenemos un entorno completo que nos da esa experiencia completa de audiovisual. Y hasta aquí el vídeo de hoy, repasando los efectos especiales de sonido, repasando lo que es el sonido en general, que creo que es muy importante y que deberíamos de tenerlo más en cuenta, más de lo que lo tenemos en cuenta, porque pasa normalmente desapercibido. Espero que te haya gustado y por supuesto ahora es turno para ti. Ponme por aquí ejemplos de sonido, las producciones al fin y al cabo en las que te haya llamado la atención el sonido, porque esas producciones realmente se han salido seguramente de lo que son los estándares. Y como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final. Recuerda, like, que ayuda muchísimo, suscribiros, campanita para que os notifique todos los vídeos. Recordad el cine delante y detrás de las cámaras, redes sociales, y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!